Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 10, que está conformado por Luna Márquez José Antonio y Morales Martínez Héctor Alberto. El tema a exponer es integración por cambio de variable rectangular. Comenzaremos explicando la definición del método. El método de integración por cambio de variable o sustitución se basa en la derivada de una función compuesta. Es decir, tenemos dos o más funciones. En este caso, si g de x es una función diferenciable cuyo rango es un intervalo y f es continua en i, entonces la integral de dos funciones por la derivada de la función es igual a la integral de una sola función por su derivada. Como se puede observar, para cambiar la variable necesitamos identificar la parte que se va a integrar y esta la sustituimos por una nueva variable, en este caso u, y así poder obtener una integral más sencilla para realizar. Para un mayor entendimiento de la fórmula anteriormente presentada, procedemos a la demostración. La fórmula viene dada por la regla de la cadena. De acuerdo a ella, nos dice que si tenemos dos funciones, en este caso f y gx, y tenemos su antiderivada de f por la derivada de gx, siempre que f sea la antiderivada de otra función. Esto lo podemos ver de una mejor forma en el término matemático, que está dada por esta equivalencia. La derivada de las dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la derivada de la segunda función. Simplificando, tenemos que la derivada por la derivada de la segunda función. En este caso, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una nueva variable? En este caso, u, le damos la equivalencia de la segunda función. Entonces, teniendo en cuenta la equivalencia de una igualdad, agregamos integral por ambos lados de la ecuación. Como esto es lo mismo a esto, nos enfocamos solamente en esta parte para la demostración. Teniendo en cuenta el primer teorema fundamental del cálculo, en este caso integramos la antiderivada de esta función, por lo tanto nos va a quedar la función más una constante, ¿vale? Aquí sustituimos de u es igual a g de x. Por lo tanto, por otro teorema fundamental, el cual nos dice que la función inversa de la antiderivada es la integral. Por lo tanto, podemos decir que si derivamos la función, esta vuelve a ser una integral. Y exactamente sustituimos la antiderivada de la función por una f mayúscula, obteniendo la función anteriormente presentada.
Una vez demostrada la fórmula anterior, podemos hacer ciertos pasos para poder evaluar las integrales con este método. Como principalmente debemos tener en cuenta que esta solo se puede utilizar cuando f y la derivada de g de x son funciones continuas. El primer caso es identificar la variable que se va a sustituir. En este caso, u va a ser igual a g de x y la derivada de u es igual a la derivada de g de x, para así poder obtener la integral. Como ya está demostrada la fórmula que se presenta anteriormente, siempre se va a tratar de poner la integral en esta forma, para que en este caso se pueda integrar respecto a u. Y por último, se tiene que reemplazar u por g de x en el resultado. Una vez identificados los pasos para la integración por cambio de variable, se presenta el siguiente ejemplo. La integral de x al cuadrado es igual al seno de x a la 3 de dx. Como se mencionó, siempre se tiene que dejar la integral en forma de la regla, en este caso la integral de f de u por du. Para poderlo hacerlo, aplicamos la ley conmutativa de la multiplicación, tomando como f de u a seno de x a la 3 y como du a x al cuadrado. Una vez que ya tenemos la integral en forma de la regla, se procede a identificar el cambio de variable que queremos realizar. En este caso, u es igual a x a la 3 y derivamos u. En este caso se obtiene que la derivada de u es igual a 3x al cuadrado. Una vez que se tiene esto, nos percatamos de un cierto factor, en este caso es el número 3. Como se observa, el número 3 no está presente en nuestra integral original, por lo tanto, es necesario quitarlo, ya que si no lo quitamos no se está cumpliendo la regla y nuestro ejercicio estaría mal. Para poder lograr esto, lo multiplicamos por su inverso multiplicativo, como se presenta a continuación. En este caso, al multiplicar un tercio por la derivada de u, que en este caso es x al cuadrado, obtenemos que la derivada de u va a ser x al cuadrado, al multiplicar el inverso multiplicativo de 3. Una vez que ya tenemos totalmente nuestra ecuación, nuestra integral en forma de la regla, procedemos a sustituir e integrar. En este caso, recordemos que f de u es el seno de u por un tercio de du, que ya está explicado aquí arriba por qué multiplicamos por este un tercio. Una vez teniendo la referencia de la integral, procedemos a resolverla. En este caso, un tercio se saca de la integral por, eh, por la regla. En este caso nos queda que un tercio de la integral del seno de u es igual a du. Por lo tanto, integrando el seno, tenemos que un tercio por el coseno por el menos coseno de u más c. Para poder terminarlo, lo único que queda es volver a la u como se presenta al principio, que en este caso es x a la 3. Como resultado final, tendríamos que menos un tercio por el coseno de x a la 3 más c. Hay algo muy particular que sucede dentro de este método, ya que al ser por medio de cambio de variable, esto podemos obtener varios resultados. En este caso, exploramos las más sencillas para poderle dar solución al problema. En este caso se presenta, podemos intentar tomar u es igual a z cuadrada más 1, que sería esta parte, o por el contrario, podríamos tomar u como toda la raíz cúbica.
¿vale? Esto se observa de una mejor manera al momento de transformarlo. En este caso mostraré los dos procedimientos. El primero, tomamos u, que es igual a z al cuadrado más 1. Obteniendo, procedemos a sustituir la u dentro de la integral para poderla poner en la forma que nos indica la regla. En este caso, f de u por du, ¿vale? Se observa que tenemos una división, por lo tanto, sustituimos y tenemos un radical. Recordando que los radicales se pueden transformar a exponentes, lo transformamos. En este caso, raíz tercera de u es igual a un tercio. U elevado a la un tercio. Recordando las reglas de los exponentes que nos dicen que para poderlo subir, por así decirlo, a la ecuación, el exponente cambia a negativo. Por lo tanto, la integral de u a la menos un tercio por du. Si observamos, tenemos que esta integral es la misma que la regla. Por lo tanto, se está cumpliendo. Asimismo, nos damos cuenta de los términos que escogimos. En este caso, u es igual a z al cuadrado más 1. Y la derivada de u es 2z. ¿Vale? Como observamos, el 2z, 2dz, porque se está derivando respecto a z, es el mismo que tenemos en esta parte. Por lo tanto, no hay ningún número que nos estorbe para poder respetar la regla sin ningún problema. Así que aquí procedemos a aplicar la sustitución e integramos respecto de u. Aquí tenemos, por la primera regla de integración, que u a la n más 1 sobre n más 1. En este caso, menos un tercio más 1 es igual a 2 tercios sobre 2 tercios más c. Aplicando la división entre estas fracciones, podemos obtener que 3 medios de u a la 2 tercios más c. Y por último, esta u la sustituimos por nuestro término z al cuadrado más 1, obteniendo como resultado final 3 medios por z cuadrada más 1 elevado a las 2 tercios más c. Aquí se presenta la solución número 2 del mismo problema. Como podemos observar, es la misma integral. En este caso, de igual forma, vamos a buscar ponerla en la regla general, la integral de f de u por du. En este caso, vamos a tomar como toda la u la raíz cúbica. Por lo tanto, sustituyendo en la integral, tenemos esta parte. Si se dan cuenta, cambió la parte de aquí arriba. ¿Por qué cambió? Porque al momento que tomamos u como raíz, si lo dejamos como radical, va a ser más complicado más adelante poder resolver esta integral. Así que procedemos a resolverla desde aquí, por así decirlo. Elevamos ambos términos a la tercera potencia para poder hacer que esta raíz se convierta en un exponente número 1 y podamos dejar la ecuación de una forma más sencilla. Por lo tanto, vamos a tener que u al cubo es igual a z al cuadrado más 1. Y esta u procedemos a derivarla para obtener du. Como podemos ver,
al momento de que tenemos, como estamos derivando respecto a u y también respecto a z, encontramos una derivación implícita. Por lo tanto, la derivada de u a la 3, u elevado a la 3, nos da como 3 por u al cuadrado por su derivada es igual a 2z más dz. Como podemos observar, la derivada de u, que sería todo esto, es igual a lo que tenemos en el primer término. Esta y esta parte. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente y no hay ningún factor que nos estorbe. Así que sustituyendo, tenemos que 3 elevado a la u cuadrada por du, que es mi du, y en la parte de abajo tenemos nuestra u, que es una integral más sencilla de la principal. Así que igualmente, por ley de los exponentes, este tiene un exponente 1. Y para poderlo subir a la parte de arriba, sube con un exponente negativo, obteniendo que una integral de 3 elevado a la u cuadrada por u a la menos 1 de du. ¿Vale? Aquí aplicamos una multiplicación. Cuando tenemos letras iguales, se suman los exponentes. Por lo tanto, 2 más menos 1, obtenemos que es igual a 1. Por lo tanto, nuestro exponente queda de la misma forma. Nuevamente, tenemos un número constante. Este número lo podemos sacar de la ecuación. Bueno, perdón, de la integral. Obteniendo 3 por la integral de u por du. Integramos u, en este caso por la primera fórmula, tenemos que 3 por u al cuadrado sobre 2 más c. Por último, lo único que nos queda es sustituir u. En este caso, tenemos que 3 por u, en este caso ya está sustituido. La acomodamos de una mejor forma y obtenemos el mismo resultado de la pasada. 3 medios de z al cuadrado más 1 elevado a la 2 tercios más c. Ya por último, podemos observar que ambos procedimientos nos llevaron al mismo resultado. En uno se tuvo que realizar un poquito más de pasos y en otro no. Por lo tanto, siempre que se respete la regla principal, se va a poder llegar al resultado sin ningún problema. Ahora bien, un cambio de variable para integrales definidas es muy similar a hacerlo con integrales indefinidas, pero con un paso adicional, tomar en cuenta los límites de integración, que como ya se ha mencionado en clases anteriores, es evaluar la integral de f de x en sus límites, que es límite superior menos límite inferior. Bien, veamos a qué nos referimos encontrando la integral que va desde 1 a 2 de 2x por x cuadrada más 1 al cubo diferencial de x. Observamos que 2x es la derivada de x cuadrada más 1, por lo que podemos aplicar un cambio de variable, sea u igual a x cuadrada más 1, entonces du es igual a 2x diferencial de x. Ahora sustituimos. Aplicando el cambio de variable establecido anteriormente, tenemos como resultado la integral que va de 1 a 2 de u al cubo de u. Y en este momento los límites de integración están dados para x, no para u. Pensando en esto gráficamente, queremos el área bajo la curva de y igual a 2x, x cuadrada más 1 al cubo, que comprenden entre sus límites x igual a 1 y x igual a 2.
Ahora que cambiamos la curva a y igual a u al cubo, ¿por qué deberían permanecer igual los límites? Tanto y igual a 2x por x cuadrada más 1 al cubo como y igual a u al cubo están graficadas. Se puede observar que las áreas bajo la curva entre x igual a 1 y x igual a 2 o u igual a 1 y u igual a 2 son muy diferentes en tamaño. Ciertamente, los límites no deben permanecer iguales. Para encontrar los nuevos límites debemos encontrar cuáles valores de u corresponden a x cuadrada más 1 para x igual a 1 y x igual a 2. Y entonces decimos que el límite inferior es igual a 1 al cuadrado más 1, dándonos 2. Y el límite superior es igual a 2 al cuadrado más 1, que nos da como resultado 5. Ahora podemos hacer correctamente el cambio de variable. Y entonces, integral que va desde 1 hasta 2 de 2x por x cuadrada más 1 al cubo diferencial de x es igual a la integral que va desde 2 hasta 5 de u al cubo de u. Y igual a u al cubo se grafica con el área entre u igual a 2 y u igual a 5. Y ahora podemos ver que las áreas sombreadas parecen ser del mismo tamaño, que de hecho lo son, pero es difícil decirlo solo de vista. A partir de aquí, podemos resolver todo con respecto a u. Y entonces, la integral que va de 2 hasta 5 de u al cubo de u es igual a u a la cuarta sobre 4 con límites de 2 a 5. Tomando en cuenta la fórmula de las integrales definidas que nos dice límite superior menos límite inferior, tenemos 5 a la cuarta sobre 4 menos 2 a la cuarta sobre 4, dando un resultado final de 152.25. Recuerda que siempre usamos un cambio de variable en integrales definidas y siempre debemos tomar en cuenta los límites de integración. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. A continuación, ejercicios propuestos para poner en práctica lo aprendido.